¿Alguna vez te has sentido olvidado, como si tu vida hubiera perdido el propósito y tus sueños se hubieran desvanecido en el viento? ¿Te has preguntado si todavía hay esperanza para ti, incluso en medio de la soledad y la desilusión más profunda? ¿Y si te dijera que el libro de Ruth encierra un poder secreto, un misterio divino que puede reescribir tu historia, restaurar tus sueños perdidos y encaminarte hacia la plenitud que Dios diseñó para ti? Un poder oculto que, a simple vista, muchos pasan por alto, pero que hoy está a punto de ser revelado a tu vida. En los próximos minutos, te embarcarás en un viaje espiritual que puede transformar tu dolor en propósito, tu vacío en abundancia y tu tristeza en una alegría eterna. El libro de Ruth no es solo una bella historia de amor y fidelidad. Es un mapa espiritual que puede guiarte desde la más profunda amargura hasta una vida de restauración, redención y bendición. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, de todas las historias posibles, Dios quiso preservar precisamente esta en las Escrituras? ¿Qué mensaje oculto quiso dejar para aquellos que, como tú, buscan respuestas en medio de sus noches más oscuras? Hoy descubrirás que la vida de Ruth es mucho más que un relato antiguo. Es un espejo que refleja tu propio caminar espiritual. Es una llave que abre puertas que el enemigo quiso sellar para siempre. Y sí, existe un secreto poderoso en sus páginas que muy pocos llegan a comprender. Un pacto de redención personal que Dios quiere activar en ti hoy. Quiero que entiendas que lo que vas a aprender hoy podría ser exactamente la señal divina por la que has estado clamando en tus oraciones silenciosas. Hay códigos espirituales escondidos en el libro de Ruth que pueden cambiar tu percepción del dolor, del abandono, de las pérdidas, y revelar que detrás de cada lágrima derramada, Dios estaba escribiendo una historia mucho mayor. Este video es un llamado para tu alma. En este estudio te revelaré cómo cada detalle de la historia de Ruth puede aplicarse a tu vida actual. Aprenderás cómo Dios usa nuestras pérdidas para posicionarnos en lugares de bendición. Verás cómo el dolor no es el final, sino la preparación para algo eterno. Descubrirás cómo la fidelidad en medio de la tristeza activa las promesas celestiales en nuestra vida, y sobre todo entenderás cómo, aun cuando parece que todo ha terminado, Dios todavía está trabajando en tu historia. Antes de que comencemos, quiero invitarte a hacer un pequeño acto de fe y compromiso. Escribe ahora en los comentarios la frase "Paz en Cristo". ¿Por qué? Porque al hacerlo, estás declarando que crees que algo grande está por venir para tu vida. No estás aquí por casualidad. Este pequeño acto de escribir "Paz en Cristo" será como plantar una semilla de fe que, te prometo, dará frutos poderosos. Y ya que estás aquí, no olvides dar me gusta a este video. Cuando haces eso, estás ayudando a que el mensaje de Dios llegue a más personas que hoy también necesitan una palabra de esperanza. Tu me gusta no es solo un clic, es una misión. Estás siendo un instrumento para que otros encuentren refugio en medio de sus tormentas. Te felicito por ser parte activa de esta comunidad de fe, por no ser un oyente pasivo, sino alguien que lleva la luz de Cristo a otros. Suscribirte a este canal no es solo un acto digital, es una declaración de fe. Significa que decides caminar cada día más cerca de las enseñanzas de Dios, fortaleciendo tu espíritu a través de estudios que edifican y renuevan. Muchos hermanos en Cristo utilizan estos contenidos como alimento espiritual diario, especialmente aquellos que no pueden congregarse en una iglesia. Por eso, tu participación es vital. Recuerda, hoy más que nunca, necesitamos lugares seguros donde nuestras almas puedan ser nutridas. Y este canal, Conectando con Jesucristo, es uno de esos refugios que Dios ha levantado.
Suscríbete ahora y activa las notificaciones para que nunca pierdas una oportunidad de recibir un mensaje que puede ser exactamente la respuesta a tus oraciones. Y muy importante, la penúltima enseñanza de este video puede contener la clave que desbloquee una bendición que has estado esperando desde hace mucho tiempo. No te arriesgues a perderla. Permanece atento hasta el final, así que acomódate, aparta cualquier distracción, abre tu corazón y tus oídos espirituales, porque lo que Dios tiene preparado para ti hoy, a través del poder secreto del libro de Ruth, podría marcar un antes y un después en tu vida. Empecemos ahora este viaje de redención y esperanza. 1. La lealtad que transforma destinos. La historia de Ruth comienza en un terreno árido de sufrimiento y pérdida. Una mujer extranjera, una viuda sin recursos, sin promesas, sin futuro visible. Pero en medio de ese valle de desesperanza, Ruth revela una virtud que cambiaría no solo su vida, sino el curso mismo de su destino, la lealtad inquebrantable. Ruth decide no seguir el camino lógico de la comodidad o del interés personal, sino que se aferra a su suegra Noemí, prometiéndole fidelidad incluso cuando todo parecía perdido. Donde tú vayas, yo iré. Donde tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth 1:16. Este acto de decisión libre, movido por la fe, no solo selló su destino, sino que activó la maquinaria celestial a su favor. Muchos en nuestros días se preguntan por qué sus vidas no avanzan, por qué las bendiciones parecen tan lejanas. Quizá la respuesta no esté en cuánto pedimos a Dios, sino en cuán dispuestos estamos a permanecer leales a los principios del reino cuando todo en nuestro entorno nos invita a abandonarlos. La lealtad de Ruth no era lógica, era espiritual. Era la manifestación de una fe que no necesita ver para creer. ¿Y tú? ¿Eres capaz de ser leal cuando las circunstancias gritan que retrocedas? ¿Eres capaz de permanecer firme cuando parece más fácil rendirse? Cuando Ruth decidió permanecer, aunque el futuro fuera incierto, Dios decidió abrir caminos donde antes solo había desierto. Porque la lealtad mueve el corazón de Dios. En un mundo donde el egoísmo dicta las reglas, una vida marcada por la fidelidad brilla como una joya ante los ojos del cielo. Dios siempre honra a los leales, a los que permanecen, a los que no abandonan el lugar de su propósito, incluso cuando los vientos contrarios soplan con furia. Este principio no es solo una linda historia de antaño, es un principio activo en el mundo espiritual hoy. Cada vez que decides ser fiel a Dios, aun cuando tus emociones te empujen en otra dirección, estás construyendo un puente invisible que conecta tu dolor presente con las bendiciones futuras. Ruth no sabía que al permanecer junto a Noemí estaba dando pasos directos hacia su redención, hacia su restauración, hacia su elevación. Del mismo modo, tú no puedes imaginar las puertas que se están abriendo cuando decides ser leal en lo secreto, cuando decides honrar tus promesas delante de Dios, aun cuando nadie más las vea. Noemí, al regresar a Belén, lo hizo siendo una mujer quebrada, una mujer que se describía a sí misma como amarga, convencida de que Dios la había abandonado. Pero Ruth, con su lealtad silenciosa, sembraba sin saberlo un nuevo futuro para ambas. Hay momentos en que tu lealtad no solo te salva a ti, sino que salva a otros. A veces Dios pone en tu vida personas como Noemí, personas heridas, cansadas, amargadas, no para que huyas de ellas, sino para que seas parte de su restauración. ¿Cuántas veces te has preguntado por qué sigues al lado de personas que parecen no tener nada para ofrecerte? Quizás, como Ruth, estás siendo usado por Dios para restaurar no solo tu historia, sino también la de ellos.
Cuando Ruth recogía espigas en el campo de Buz, probablemente no imaginaba que aquel esfuerzo humilde sería visto desde el cielo como un acto de honor. Cada pequeña obediencia cuenta. Cada pequeño acto de lealtad tiene peso en la eternidad. No subestimes los pequeños gestos de fidelidad que haces cada día. Aunque el mundo no los vea, Dios los anota con letras de oro. ¿Te has sentido alguna vez como Ruth, recogiendo migajas, trabajando duro sin ver resultados inmediatos? No te desanimes. Ruth no sabía que ese campo en el que recogía espigas se convertiría en el escenario de su redención. Dios muchas veces nos prueba en el campo de la humildad antes de coronarnos en el palacio de la bendición. Cada acto de servicio, cada gesto de amor, cada paso de lealtad, está preparando un futuro que tus ojos aún no pueden ver. La historia de Ruth nos enseña que ser leal no es un acto de debilidad, sino de fe. Es creer que Dios ve, que Dios recompensa, que Dios honra. Es confiar en que el Creador del universo no se olvida de aquellos que permanecen firmes cuando todo a su alrededor parece desmoronarse. Así como Ruth cambió su futuro a través de una elección simple pero poderosa, tú también puedes cambiar el rumbo de tu vida hoy. Tal vez no lo notes de inmediato. Tal vez tus actos de lealtad parezcan invisibles a los ojos humanos, pero el cielo entero los contempla. Y en el momento perfecto, Dios recompensará tu fidelidad de maneras que superarán tus expectativas más elevadas. Hoy quiero que grabes esto en tu corazón. La lealtad en tiempos de crisis es una semilla que garantiza cosechas de bendición en tiempos de abundancia. No dejes que las circunstancias actuales dicten tu nivel de fe o de compromiso. Permanece firme, aun cuando te sientas invisible, aun cuando sientas que tus esfuerzos no son valorados. Ruth no necesitaba ser vista por los hombres, porque era vista por Dios, y eso fue suficiente para que el cielo entero conspirara a su favor. Querido oyente, quizá hoy estás recogiendo espigas en campos ajenos. Quizá tu corazón se siente cansado, tu fe debilitada, tu ánimo al borde del colapso. Pero escucha bien, no desistas. Cada paso de obediencia, cada acto de amor fiel, cada lágrima derramada en silencio, está construyendo un testimonio que glorificará a Dios y te levantará en honor. Ruth comenzó como una viuda extranjera recolectando sobras, pero terminó como la bisabuela del rey David. Nunca subestimes lo que Dios puede hacer con alguien que decide permanecer fiel. La pregunta que hoy debes hacerte no es cuánto has perdido, sino a quién has decidido permanecer fiel. Porque la fidelidad a Dios y a su propósito tiene más peso en la balanza eterna que cualquier logro humano o éxito pasajero. El poder secreto del libro de Ruth comienza aquí, en la decisión silenciosa de ser leal cuando todo lo demás parece estar derrumbándose. Prepárate, porque en el próximo bloque veremos cómo Dios honra públicamente a aquellos que se mantienen fieles en lo privado. 2. La provisión escondida en el campo de la obediencia. Cuando Ruth decidió salir a trabajar en los campos para recoger espigas, no tenía grandes expectativas. No sabía que ese pequeño acto de valentía, esa elección aparentemente insignificante, sería el inicio de una provisión sobrenatural en su vida. Ella no fue movida por promesas de riquezas ni de reconocimiento. Salió simplemente porque había una necesidad y obedeció a esa necesidad con humildad y fe. Esta decisión de actuar en obediencia la llevó a cruzarse con Boaz, un hombre clave en el plan divino para su restauración. ¿Qué nos enseña esto? Que muchas veces nuestra provisión está escondida en el terreno de la obediencia diaria. La vida de fe no siempre consiste en grandes gestos heroicos. A veces, los milagros más grandes comienzan con actos de obediencia simples pero constantes.
Ruth no tenía un plan elaborado, no trazó estrategias complejas. Ella se movió hacia la necesidad con diligencia, y en ese movimiento obediente, Dios ya había preparado un encuentro que cambiaría su vida. De la misma manera, cuando obedeces en lo pequeño, sin esperar aplausos ni recompensas, estás abriendo camino para encuentros divinos que ni siquiera imaginas. Quizá hoy sientas que tus esfuerzos no están dando frutos visibles. Quizá pienses que obedecer a Dios en lo cotidiano no tiene relevancia. Pero la historia de Ruth nos revela un principio eterno. La obediencia en lo ordinario activa lo extraordinario de Dios. Cada vez que decides hacer lo correcto, aunque nadie lo vea, estás sembrando en el campo donde Dios ha escondido tu provisión. Cada paso que das en obediencia es un paso más cerca del propósito que el Señor ya diseñó para ti. El campo donde Ruth recogía espigas no era un campo cualquiera. Era el campo de Boaz, un pariente redentor, alguien que tendría la autoridad de cambiar su destino. Ella no sabía eso cuando decidió trabajar allí. ¿Cuántas veces caminamos sin saber que nuestros pasos obedientes nos están llevando directamente hacia la bendición preparada por Dios? ¿Cuántas veces las decisiones pequeñas, hechas con fe, están alineando nuestras vidas con un propósito mucho más grande del que podemos comprender? El enemigo tratará de susurrarte que tu obediencia no tiene sentido, que tu esfuerzo es en vano, que tu fe es ridícula en comparación con la magnitud de tus problemas. Pero recuerda, Ruth recogía espigas aparentemente insignificantes y sin embargo estaba siendo observada. Boaz la notó y, más importante aún, Dios la notaba. Tú también estás siendo observado por el cielo. Tu fidelidad no pasa desapercibida. Tus lágrimas, tus esfuerzos silenciosos, tus sacrificios de amor y servicio están sembrando una cosecha que en su tiempo dará frutos abundantes. Observa cómo Boaz instruyó a sus siervos para que dejaran caer a propósito espigas para Ruth. Sin que ella lo supiera, había manos invisibles trabajando para favorecerla. Así también, cuando decides caminar en obediencia, aunque no entiendas todo el panorama, Dios empieza a mover circunstancias, personas y recursos a tu favor. Hay bendiciones que no tienes que perseguir. Te serán colocadas en el camino mientras caminas en obediencia. ¿No es esto maravilloso? Pensamos que debemos pelear, insistir, reclamar, cuando en realidad el llamado es simplemente obedecer. La provisión ya está preparada, pero solo se manifiesta en el terreno donde Dios quiere que estemos. Si Ruth hubiera decidido quedarse lamentándose, si hubiera escogido la comodidad o el victimismo, jamás habría encontrado la provisión que Dios había preparado. Su paso de fe, su movimiento obediente, fue el catalizador del milagro. Querido oyente, no minimices el poder de obedecer hoy. Cada decisión de caminar en integridad, de actuar con amor, de sembrar esperanza, de permanecer firme en la fe, está siendo vista desde el cielo. Aunque no veas los resultados de inmediato, aunque tus manos estén vacías y tus ojos llenos de lágrimas, sigue recogiendo espigas. Sigue siendo fiel en lo poco. Porque en ese proceso humilde se están escribiendo los capítulos más gloriosos de tu historia. A veces, el campo parece árido y el trabajo ingrato, pero Dios es quien da el crecimiento. Tu tarea es obedecer, caminar, sembrar. La cosecha es responsabilidad de Él, y Él nunca falla. Ruth jamás podría haber planeado su encuentro con Boaz. Era un diseño divino, un encuentro marcado en el calendario celestial. Así también, tus pasos de obediencia están sincronizados con citas divinas que cambiarán tu vida. Hoy, el Espíritu Santo te dice:
No te canses de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharás si no te das por vencido. No abandones el campo de la obediencia, aunque el enemigo susurre que es en vano. Persevera, confía, sigue adelante, porque el mismo Dios que cuidó cada detalle en la vida de Ruth está cuidando cada detalle en la tuya. Imagina a Ruth regresando a casa después de un día largo, con los brazos llenos de espigas, sin saber que estaba cargando en sus manos la promesa de un futuro glorioso. Así también tú, cuando recoges espigas de obediencia, estás cargando en tu vida la promesa de un mañana bendecido. No permitas que las voces del desánimo apaguen tu fe. Recuerda que el campo puede parecer humilde, pero la cosecha será gloriosa. Cada paso de obediencia cuenta. Cada decisión correcta te acerca más a la bendición oculta que Dios tiene reservada para ti. Prepárate, porque en el próximo bloque veremos cómo la obediencia y la humildad de Ruth abrieron la puerta a una redención que no solo cambió su vida, sino que impactó generaciones enteras. 3. El favor divino reservado para los humildes. Mientras Ruth trabajaba humildemente recogiendo espigas, algo poderoso estaba ocurriendo en el reino espiritual. Boaz, un hombre respetado y justo, puso sus ojos en ella. No fue su belleza exterior lo que atrajo su atención, sino su carácter, su humildad, su lealtad y su esfuerzo silencioso. Boaz había oído hablar de ella, de cómo había dejado su tierra, su familia y su comodidad para cuidar de Noemí, y decidió extenderle su favor. Esta escena nos revela un principio eterno. El favor de Dios no se conquista con apariencias, se atrae con un corazón humilde y fiel. La humildad de Ruth no fue fingida ni estratégica. No buscaba ser notada, no buscaba recompensas. Simplemente era fiel a lo que sabía que debía hacer. Y en ese terreno de obediencia y sencillez, el favor de Dios la encontró. Muchas veces, los seres humanos persiguen la aprobación de otros, buscan reconocimiento, buscan ser vistos, pero olvidan que el verdadero favor que transforma vidas no proviene de los hombres, sino de Dios. Y Dios mira el corazón. La humildad es una llave que abre puertas que la ambición y el orgullo jamás podrán abrir. Es en los actos sencillos de servicio, en las decisiones silenciosas de permanecer firmes en la fe, donde el Señor encuentra a aquellos que está buscando para derramar su favor especial. Ruth no necesitó gritar su lealtad. Su vida hablaba por ella. Tampoco necesitó manipular circunstancias. Su obediencia provocó que el mismo Boaz saliera a su encuentro. ¿Cuántas veces hemos anhelado ver la mano de Dios mover montañas a nuestro favor? ¿Cuántas veces hemos orado por bendiciones, por oportunidades, por respuestas? Ruth nos enseña que no se trata de correr detrás de esas bendiciones, sino de vivir de tal manera que esas bendiciones nos persigan a nosotros. La humildad, combinada con la obediencia, crea una atmósfera irresistible para el favor divino. Boaz no solo permitió que Ruth recogiera espigas en su campo, le ofreció protección, provisión y honra. Él instruyó a sus hombres para que no la molestaran y para que dejaran caer espigas adicionales a propósito. Observa este detalle. Lo que para otros era simplemente rutina, para Ruth se convirtió en un canal de provisión abundante. De igual modo, Dios está trabajando a tu favor de maneras que aún no puedes ver. Él está tocando corazones, moviendo circunstancias, preparando caminos, todo en respuesta a tu humildad y fidelidad. Querido oyente, quizá hoy te sientes ignorado, invisible en medio de un mundo que aplaude solo el brillo exterior. Pero recuerda, Dios ve lo que otros no ven. Él ve tus luchas internas, tus lágrimas escondidas,
tus sacrificios silenciosos, y en el tiempo señalado levantará personas, oportunidades y recursos para honrar tu fidelidad. El favor que viene de Dios no puede ser detenido por circunstancias, ni por enemigos, ni por injusticias humanas. Cuando el favor de Dios se activa, ninguna puerta puede permanecer cerrada. En el relato de Ruth, vemos que su humildad también le permitió reconocer su posición. Cuando Boaz se acerca a ella y la honra, Ruth responde con un espíritu humilde, reconociendo su condición y agradeciendo el favor recibido. No se llenó de orgullo ni de exigencias, su corazón permaneció agradecido. ¿Cuántas veces, al recibir un poco de bendición, corremos el riesgo de olvidar de dónde vino? Ruth nos enseña que la gratitud preserva el favor. El corazón humilde no solo atrae bendiciones, sino que también las sabe mantener. Hoy, el Espíritu Santo te recuerda: no menosprecies los pequeños comienzos. No desprecies los días de recogida de espigas, los días de esfuerzos que parecen pequeños a los ojos del mundo. Cada uno de esos días está formando en ti un carácter que Dios honrará públicamente. El mismo Dios que vio a Ruth en el campo, también te ve a ti, y su favor es más que suficiente para cambiar tu historia en un instante. El favor de Boaz fue solo el principio. Era un reflejo del favor mucho más grande que Dios había preparado para Ruth: formar parte del linaje del Mesías. ¿Puedes imaginarlo? Una extranjera, una viuda, una recogedora de espigas, convertida en ancestro directo de Jesús. Eso es lo que hace el favor de Dios. Toma lo insignificante y lo convierte en parte de su plan eterno. Toma lo olvidado y lo transforma en esencial. Así que no permitas que las voces del enemigo te hagan dudar de tu valor. Tu identidad no se define por tu pasado, ni por tus errores, ni por tu situación actual. Tu identidad se define por el amor de Dios hacia ti, un amor que busca corazones humildes para depositar en ellos su gloria. Hoy, mientras caminas en humildad y obediencia, recuerda que no estás solo. El favor de Dios ya está en movimiento y en su tiempo se manifestará de formas que superarán tus mayores expectativas. El poder secreto del libro de Ruth sigue vivo hoy. Los humildes heredan las promesas. Los fieles son recompensados. Los que caminan en obediencia silenciosa se convierten en protagonistas de las obras más gloriosas de Dios. Prepárate, porque en el próximo bloque descubriremos cómo Dios no solo provee favor en lo inmediato, sino también redención eterna a través de caminos que a menudo no entendemos, pero que siempre nos llevan hacia su propósito perfecto. 4. La redención inesperada. Cuando Dios escribe nuevas historias, la historia de Ruth alcanza uno de sus momentos más hermosos cuando Boaz, movido por la bondad que vio en ella, decide redimirla. En la cultura hebrea, la redención implicaba más que solo un acto de bondad. Era un compromiso legal, un acto de rescate completo, donde alguien con derecho de parentesco asumía la responsabilidad de restaurar a quien había quedado en la ruina. Boaz no estaba obligado a hacerlo, pero su corazón noble, su amor y su sentido de justicia lo impulsaron a actuar. Esta escena representa algo mucho mayor que un gesto humano. Nos revela una verdad espiritual fundamental. Dios siempre tiene un plan de redención para aquellos que permanecen fieles en medio del quebranto. Ruth jamás imaginó que su historia terminaría así. Como extranjera, viuda y pobre, probablemente su futuro parecía limitado a la sobrevivencia diaria. Pero el plan de Dios era otro. Era un plan de restauración completa, un plan de redención donde su pasado no definiría su futuro. Y esta misma promesa está viva para ti hoy.
No importa cuán roto esté tu pasado, no importa cuántas pérdidas hayas sufrido, no importa qué tan lejos sientas que estás del propósito de Dios. Él tiene un plan de redención escrito con tu nombre. Cuando leemos sobre Booz redimiendo a Ruth, vemos un reflejo del amor de Cristo hacia nosotros. Jesús, nuestro pariente redentor, vio nuestra condición caída, vio nuestro dolor, vio nuestra necesidad y eligió redimirnos. No porque estuviéramos obligados a Él, sino porque su amor fue más grande que nuestra miseria. Booz actuó como un tipo de Cristo, un rescatador que da nueva vida, nueva esperanza, nueva identidad. Así también, Cristo nos toma en nuestro estado de necesidad y nos eleva a la dignidad de hijos amados de Dios. Observa que antes de que Booz pudiera redimir a Ruth, tuvo que asegurarse de que ningún otro redentor más cercano quisiera ejercer ese derecho. Esto nos enseña que la redención no es un proceso improvisado, es un acto deliberado, cuidadosamente planificado. De la misma manera, Dios no improvisa contigo. No eres un proyecto de último momento. Tu redención fue planeada desde antes de la fundación del mundo. Cada detalle de tu historia, incluso tus dolores, han sido considerados en el plan perfecto de Dios para tu vida. La redención de Ruth no solo le devolvió estabilidad económica o dignidad social, le dio una nueva identidad, un nuevo propósito, un lugar de honor en la historia de la salvación. Ruth pasó de ser una recolectora de espigas a ser la esposa de un hombre noble, y más aún a ser parte del linaje de reyes. Así también, cuando Dios te redime, no solo repara lo que estaba roto, Él te da una nueva identidad, una nueva herencia, un llamado eterno. Quizás hoy sientes que tu vida está demasiado marcada por errores, por pérdidas, por malas decisiones. Quizás crees que ya es demasiado tarde para ti, pero el libro de Ruth grita una verdad eterna. Nunca es demasiado tarde para los planes de Dios. Él puede reescribir tu historia, no ignorando tu pasado, sino redimiéndolo, utilizándolo como testimonio de su poder transformador. Lo que parecía ser el final se convierte en el prólogo de algo infinitamente mejor. Booz no solo aceptó a Ruth, la honró públicamente. Él la elevó ante la comunidad, dándole un lugar de dignidad y respeto. Así también, Dios no se avergüenza de ti, no se avergüenza de restaurarte, de levantarte, de usarte para su gloria. Él quiere hacer de tu vida una carta viva, un testimonio para que otros vean lo que su gracia puede hacer. Es importante notar que todo el proceso de redención de Ruth ocurrió en el contexto de la comunidad. No fue un acto oculto, fue algo público. De la misma manera, tu redención también impactará a otros. Lo que Dios hace en tu vida no es solo para ti, es para que sirvas de inspiración, de señal viva, de recordatorio de que no importa cuán oscura haya sido la noche, el amanecer siempre llega para quienes confían en Él. Querido oyente, Dios te está llamando a confiar en su plan de redención para ti. No necesitas entender cada detalle, solo necesitas dar pasos de fe como Ruth, confiando en que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cada lágrima que has derramado, cada herida que has sufrido, cada sueño que creíste perdido, está siendo recogido por las manos amorosas del Redentor. Hoy puedes entregarle tu historia a Dios sin reservas. Puedes confiar en que tu dolor no será en vano, que tu fidelidad no será ignorada. El Redentor está aquí, extendiendo su manto sobre ti, ofreciéndote un futuro lleno de esperanza, restauración y propósito. El poder secreto del libro de Ruth nos muestra que la redención no es solo posible, es segura para aquellos que caminan en humildad y fe. No importa cuál haya sido tu comienzo, lo que importa es quién escribe tu final. Y si permites que sea Dios quien lo escriba, te aseguro
que será infinitamente mejor de lo que jamás pudiste imaginar. Prepárate, porque en el próximo bloque veremos cómo Dios usa nuestras historias redimidas para impactar generaciones futuras, cumpliendo propósitos que trascienden nuestra propia vida. 5. Un legado eterno nacido de la fidelidad. La historia de Ruth no terminó con su redención. De hecho, su redención fue apenas el inicio de un legado que afectaría generaciones enteras. Cuando Ruth y Boaz se unieron en matrimonio, de esa unión nació Obed, quien sería el abuelo del rey David, y de la descendencia de David, siglos más tarde, vendría el Mesías, Jesucristo. ¿Puedes imaginarlo? Una mujer extranjera, viuda, humilde recolectora de espigas, convertida en una pieza clave dentro del plan eterno de salvación de la humanidad. Esto nos revela que cuando caminamos en obediencia y fidelidad, Dios puede usar nuestra vida para impactar no solo nuestro presente, sino generaciones que ni siquiera conoceremos. El mundo tiende a medir el éxito en términos de logros inmediatos, de recompensas visibles, de reconocimientos pasajeros. Pero Dios mira más allá del momento. Él planta semillas en nuestras vidas cuyos frutos a veces no veremos por completo en esta tierra, pero que son parte de un plan mucho mayor. Ruth no vivió para ver el trono de David ni la llegada de Jesús. Sin embargo, su elección de ser fiel, su decisión de no rendirse, su humildad silenciosa, cambiaron el curso de la historia para siempre. Esta verdad es poderosa para ti hoy. Tu fidelidad no es estéril. Cada acto de obediencia, cada paso de fe, cada decisión de caminar en los caminos de Dios está sembrando semillas de vida eterna en generaciones futuras. Quizás nunca veas en su totalidad el impacto de tu caminar fiel, pero en el cielo se escribe cada capítulo de tu historia con un propósito eterno. Ruth pudo haberse rendido a la amargura. Pudo haberse quedado en Moab siguiendo el camino fácil, buscando una vida más cómoda. Pero su determinación de seguir a Noemí, de buscar al Dios de Israel, de caminar en fidelidad aun cuando no veía resultados inmediatos, la posicionó para ser parte de algo mucho más grande que ella misma. Así también, cuando decides permanecer en los caminos de Dios, cuando eliges la fe por encima del miedo, estás siendo parte de una historia divina que trasciende tu propia vida. Noemí, que en su dolor se había llamado a sí misma Mara, amarga, terminó celebrando el nacimiento de Obed, su nieto, en quien encontró redención y restauración. Qué hermoso es ver cómo Dios puede transformar el llanto en canto, el dolor en propósito, la pérdida en legado. Dios nunca desperdicia una lágrima derramada en fe. Él convierte nuestras temporadas de dolor en plataformas de gloria. Querido oyente, tal vez hoy estás caminando en obediencia silenciosa, sin aplausos, sin reconocimientos, sin ver grandes frutos todavía. Quizás pienses que tus esfuerzos son insignificantes, pero la historia de Ruth te recuerda que no se trata de la magnitud visible de tus acciones, sino de la profundidad de tu fidelidad. Cada paso que das en obediencia es una inversión en un legado eterno. Quizás tus hijos, tus nietos o incluso personas que nunca conocerás serán impactados por la forma en que hoy decides vivir tu fe. Cada vez que eliges perdonar, cada vez que decides confiar en Dios en medio de la incertidumbre, cada vez que sirves en silencio, estás escribiendo una historia que resonará más allá de tus años en esta tierra. La vida de Ruth también nos enseña que Dios no discrimina. No importa tu origen, tu nacionalidad, tu pasado, lo que Él busca es un corazón dispuesto, un corazón que diga sí a sus caminos, incluso cuando parezcan difíciles. Ruth no era israelita, no tenía un linaje perfecto según los hombres, pero Dios la escogió para ser parte de su plan más sagrado.
Así también, tu pasado no te descalifica. Al contrario, Dios puede usar incluso tus heridas y fracasos como testimonios vivos de su poder transformador. Cuando aceptamos caminar en obediencia, como Ruth, nuestra vida se convierte en una carta abierta que otros pueden leer y ser inspirados. A seguir a Dios, no necesitamos entender todos los detalles del plan divino. Necesitamos confiar en que cada paso de fidelidad está siendo tejido en un tapiz eterno de redención y gloria. Puedes ver ahora la magnitud de tus pequeñas decisiones diarias. Puedes imaginar cómo tu perseverancia en medio de la prueba está siendo utilizada por Dios para construir un legado que tocará vidas mucho después de que hayas dejado esta tierra. Hoy, el Espíritu Santo te anima. No menosprecies el impacto eterno de tu fidelidad. Cada acto de amor, cada oración susurrada en secreto, cada lágrima derramada en obediencia, cada semilla sembrada en fe, será usada por Dios para cumplir propósitos que exceden tu comprensión. Así como Ruth, tu nombre puede ser escrito en los registros eternos como alguien que, en medio de la oscuridad, eligió la luz. Alguien que, en medio del dolor, eligió la esperanza. Alguien que, en medio de la incertidumbre, eligió confiar. El poder secreto del libro de Ruth no solo es la redención personal, sino también la construcción de un legado eterno. Tu vida no es pequeña ni insignificante en las manos de Dios. Al contrario, cada decisión que tomas por amor a Él resuena en los cielos y deja una huella imborrable en la historia eterna. Prepárate porque en el próximo bloque veremos cómo la obediencia y la fe de una sola persona pueden abrir portales de bendición para toda una nación. 6. Una vida que abre portales de bendición. Cuando Ruth tomó la decisión de acompañar a Noemí, no estaba buscando fama, riquezas ni reconocimiento. Simplemente estaba obedeciendo una voz interior, un llamado invisible que la impulsaba a caminar hacia lo desconocido, confiando en el Dios de Israel. Lo que Ruth no sabía era que su acto de fe no solo cambiaría su vida, sino que abriría un portal de bendición que afectaría a toda una nación. Su obediencia se convirtió en una llave espiritual que desbloqueó propósitos mayores que ella misma. Y esta verdad también se aplica a ti. Tu fidelidad hoy puede estar abriendo puertas de bendición para personas que ni siquiera conoces. El nacimiento de Obed, el hijo de Ruth, fue celebrado no solo como una bendición personal, sino como una restauración para toda la casa de Israel. Obed fue el padre de Isaí, quien a su vez fue el padre del rey David. De esta línea de sangre surgiría el mayor de todos los reyes, Jesús, el Salvador del mundo. Todo comenzó con una mujer que decidió decir sí a Dios en medio de su dolor. ¿Puedes imaginar cuántas bendiciones futuras estaban esperando esa única decisión de fe? Así funciona el reino de Dios. Lo que hacemos en obediencia hoy, aunque parezca pequeño e invisible, puede generar una corriente de bendición que impactará a generaciones enteras. Dios no necesita multitudes para cambiar la historia, necesita corazones dispuestos. Y cuando encuentra un corazón como el de Ruth, sencillo, fiel, obediente, hace que los cielos se abran y que lo eterno invada lo temporal. El campo donde Ruth recogía espigas era apenas el inicio del campo mucho mayor que Dios le estaba entregando. Tu campo actual, tu situación presente, puede parecer pequeño, pero no defines tu propósito por lo que ves ahora. Dios está usando cada paso, cada acto de fe, cada sacrificio silencioso para construir algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. Quizá no lo veas de inmediato, pero en el mundo espiritual, portales de bendición ya están abiertos sobre tu vida.
A veces nos preguntamos por qué caminar en obediencia si no vemos resultados inmediatos. La respuesta está en entender que el tiempo de Dios es perfecto. El mundo valora la inmediatez, Dios valora la eternidad. Mientras caminas en fidelidad, Él está preparando escenarios, alineando destinos, tejiendo historias que en su momento se manifestarán como bendiciones tangibles. Cada renuncia de Ruth, cada lágrima, cada paso de fe, fue como una semilla plantada en tierra fértil, y Dios, en su infinita bondad, se encargó de que esa semilla produjera fruto no solo en su vida, sino en toda una nación. De la misma manera, cada semilla que plantas hoy en fe, cada acto de obediencia que realizas, aun cuando nadie te aplaude, está siendo visto y valorado en el cielo. Y en el tiempo señalado, tu cosecha vendrá, abundante y eterna. Quizás hoy sientas que tu historia es pequeña, que tu vida no tiene el alcance que te gustaría, pero Dios te recuerda que no mides tu impacto por la medida humana, sino por el propósito divino. Ruth no tenía idea de que su vida sería recordada miles de años después, que su nombre sería mencionado como ejemplo de fe, lealtad y redención. De igual manera, tu historia puede estar marcando vidas de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Recuerda que los portales de bendición se abren no con grandes discursos, sino con pequeñas obediencias diarias. No necesitas ser famoso para ser influyente en el reino de Dios. Necesitas ser fiel, necesitas decir sí cada día, incluso cuando sea difícil, incluso cuando no entiendas el panorama completo. Porque en cada sí a Dios, un portal de bendición se abre. Ruth nos enseña que la obediencia no solo cambia nuestra vida, cambia la historia. Una mujer extranjera, viuda y pobre, se convierte en canal de redención para todo un pueblo. Esto es lo que Dios puede hacer con una vida rendida a Él. No importa tus limitaciones humanas, no importa si otros te menosprecian o te ignoran. Cuando Dios pone su mano sobre ti, tu historia se transforma en un canal de bendición imparable. Querido oyente, quizás hoy te preguntas si tu fidelidad vale la pena. Permíteme asegurarte, sí, vale la pena. Cada acto de amor, cada paso de fe, cada decisión de permanecer en Dios está abriendo portales de bendición que afectarán no solo tu vida, sino la vida de otros, y quizá la de generaciones futuras. No subestimes el poder de una vida rendida a Dios. Hoy es el día de reafirmar tu compromiso, de decidir caminar no por lo que ves, sino por lo que crees. De confiar que Dios está usando tu obediencia para escribir historias de redención que irán mucho más allá de lo que puedes imaginar. Así como Ruth, tu vida tiene el potencial de ser una semilla de transformación eterna. Permite que Dios te use, permanece fiel, camina en obediencia y prepárate porque el favor de Dios no solo te alcanzará, sino que fluirá a través de ti para bendecir a muchos. En el próximo bloque descubriremos cómo la gracia de Dios transforma nuestra historia personal en parte de un plan de gloria aún más grande. 7. La gracia que integra nuestras vidas en el plan eterno de Dios. La historia de Ruth nos revela un principio que trasciende la comprensión humana. Dios, en su infinita gracia, no solo restaura lo que hemos perdido, sino que nos integra activamente en su plan eterno. Ruth, una mujer que comenzó su viaje como una viuda extranjera sin esperanza, terminó siendo parte del linaje más importante de toda la historia, el linaje del Mesías. Esto no fue por casualidad ni por mérito humano, sino por la manifestación gloriosa de la gracia divina. Y esa misma gracia sigue operando hoy, alcanzando a quienes, como Ruth, se rinden en obediencia y fe. La gracia de Dios no busca a los perfectos, sino a los dispuestos.
Ruth no era israelita, no pertenecía naturalmente al pueblo del pacto, pero fue injertada en el árbol de la promesa por su fe y su obediencia. Esto nos habla de un principio espiritual profundo. No importa dónde hayas nacido, no importa cuán lejos hayas estado, no importa cuántos errores hayas cometido, la gracia de Dios puede alcanzarte y hacerte parte de su propósito eterno. Ruth no solo encontró un lugar en el pueblo de Israel, encontró un lugar en el corazón de Dios. Y cuando permitimos que su gracia nos transforme, cuando respondemos con fe y humildad, Dios no solo nos restaura, nos rediseña, nos reposiciona y nos usa para manifestar su gloria en la tierra. Observa cómo Dios no escondió a Ruth en la historia bíblica. No ocultó su origen moabita, al contrario, la exaltó, la posicionó, la hizo parte visible y esencial de su plan redentor. Esto es un mensaje de esperanza para ti hoy. Dios no se avergüenza de tu pasado redimido. Él usa incluso tus heridas sanadas como testimonios vivos de su poder transformador. Lo que otros consideran una mancha, Dios lo convierte en una medalla de su gracia. La vida de Ruth nos muestra que no somos definidos por nuestro pasado, sino por el propósito de Dios para nosotros. La sociedad puede etiquetarte por tus fracasos, por tus pérdidas, por tus limitaciones, pero Dios te llama por tu nombre, te ve a través de la sangre de Cristo y te integra en su plan glorioso. No eres un accidente, no eres un error. Eres parte de un diseño divino que comenzó en el corazón de Dios mucho antes de que respiraras por primera vez. Querido oyente, la gracia de Dios no solo te perdona, te posiciona, no solo limpia tu historia, la transforma en un testimonio, no solo restaura lo que perdiste, te entrega herencias que jamás soñaste. Ruth nunca imaginó que su sí a Dios en el campo de la obediencia la llevaría a ser parte del linaje de reyes y profetas. De la misma manera, tu obediencia hoy está entrelazada con propósitos eternos que el cielo ya ha escrito para ti. No necesitas tener todas las respuestas. No necesitas entender todos los detalles. Lo que necesitas es confiar en la gracia de Dios, caminar en fe y permitir que Él escriba tu historia. Cada paso de obediencia, cada acto de fe, cada rendición sincera está siendo usado para posicionarte en lugares de influencia espiritual que solo Él puede abrir. Cuando te rindes a la gracia, descubres que incluso tus debilidades son usadas para la gloria de Dios. Ruth era una extranjera, una mujer sin respaldo humano, pero en las manos de Dios, su vida se convirtió en un instrumento de redención para todo el pueblo de Israel y para toda la humanidad. Esto es lo que hace la gracia. Toma lo insignificante a los ojos del mundo y lo convierte en esencial en los planes divinos. Hoy, el Espíritu Santo te llama a confiar en que tu historia, con todos sus altibajos, está siendo entretejida en un tapiz eterno de gloria. No te desanimes por los tiempos de oscuridad, no te avergüences de tus cicatrices. Cada momento de tu vida, cada paso, cada lágrima, cada victoria y cada herida está siendo usado por Dios para formar una historia de gracia y redención que impactará más allá de lo que puedes ver. El poder secreto del libro de Ruth es este: cuando nos rendimos a Dios con todo nuestro ser, Él nos injerta en su propósito eterno, nos transforma en parte viva de su plan de salvación para el mundo. No somos espectadores pasivos, somos protagonistas activos en la historia que Él está escribiendo. Así como Ruth encontró su lugar en el corazón de Dios y en su propósito eterno, tú también tienes un lugar reservado. No permitas que el enemigo te engañe haciéndote creer que tu historia no tiene valor. Cada vida rendida a Dios se convierte en un canal de su gloria.
Prepárate, porque en el próximo bloque veremos cómo permanecer bajo la cobertura de Dios garantiza no solo nuestra protección personal, sino también la multiplicación de las bendiciones para todo lo que nos rodea. 1.8. Permanecer bajo la cobertura de Dios. El secreto para una vida de multiplicación. Uno de los momentos más simbólicos y poderosos en la historia de Ruth ocurre cuando Booz, como pariente redentor, extiende su manto sobre ella, señalando su decisión de protegerla, redimirla y bendecirla. Esta imagen es un reflejo de algo mucho más profundo, la cobertura divina que Dios ofrece a aquellos que confían plenamente en Él. Permanecer bajo el manto de Dios no solo garantiza protección, sino también abre las puertas para una vida de multiplicación, propósito y bendición continua. Ruth, al aceptar humildemente esa cobertura, no solo aseguraba su presente, estaba asegurando su futuro y el de sus generaciones. De la misma manera, cuando nosotros nos rendimos completamente a la soberanía de Dios, cuando decidimos confiar en su voluntad en lugar de nuestros propios planes, nos colocamos en el lugar perfecto para recibir protección sobrenatural y ser parte de un flujo de bendiciones que no se limitan a nosotros, sino que se extienden a los que nos rodean. Permanecer bajo el manto de Dios implica rendición. Implica decirle a Dios, no mi voluntad sino la tuya. Implica confiar en su dirección incluso cuando no entendemos el camino. Ruth no sabía todo lo que implicaría aceptar el manto de Booz, pero confiaba en su carácter. Así también, nosotros, aunque no conozcamos todos los detalles del plan de Dios, podemos confiar en su carácter, en su bondad, en su fidelidad inquebrantable. La cobertura de Dios es activa, no pasiva. No es solo una protección estática, es una fuerza dinámica que impulsa nuestra vida hacia el cumplimiento de los propósitos divinos. Ruth pasó de ser una recolectora de espigas a ser una mujer de influencia, una matriarca en la línea de reyes, porque permaneció bajo esa cobertura. No se apartó para seguir sus propios caminos, ni intentó construir su futuro con sus propias fuerzas. Se mantuvo bajo el manto de quien Dios había dispuesto para redimirla. Querido oyente, permanecer bajo la cobertura de Dios significa caminar en obediencia, aunque el mundo te invite a tomar atajos. Significa mantenerte firme en sus promesas, aunque todo a tu alrededor parezca gritar que es en vano. Significa confiar en que su mano poderosa está guiando cada paso, protegiendo cada área de tu vida, trabajando incluso en los detalles que no puedes ver. A veces, en nuestra impaciencia, queremos salir de debajo de ese manto, queremos adelantarnos, queremos forzar situaciones, queremos construir nuestros propios planes. Pero Ruth nos enseña que el verdadero poder está en permanecer, en esperar el tiempo de Dios, en confiar que, bajo su manto, no solo estamos seguros, sino también estamos siendo preparados para recibir más de lo que pedimos o imaginamos. La multiplicación que vino a la vida de Ruth no fue instantánea, pero fue segura. De su unión con Booz nació Obed, y de allí se desplegó una línea generacional que llevaría a David y más tarde a Jesús. Esto nos enseña que las bendiciones bajo la cobertura de Dios no son solo individuales, son generacionales. Cuando decides vivir bajo su cobertura, tu obediencia afecta a tus hijos, a tus nietos, a todos aquellos que vendrán después de ti. Permanecer bajo la cobertura de Dios también implica humildad. Ruth no exigió, no manipuló, no usurpó. Esperó en Pedús el carácter de Booz, así como nosotros debemos esperar en el carácter perfecto de Dios. Saber que su tiempo es perfecto, que su plan es mejor, que su protección es total.
No es en nuestras fuerzas donde hallamos bendición, sino en su gracia. Hoy, el Espíritu Santo te recuerda: quédate bajo el manto. No permitas que el desánimo, la duda o la impaciencia te saquen de la cobertura de Dios. No corras detrás de soluciones humanas cuando el cielo ya ha preparado tu redención perfecta. Confía en que, mientras permaneces bajo su sombra, estás siendo guardado, guiado, bendecido y preparado para una vida que trasciende tus sueños más grandes. Ruth vivió la transformación de su vida no porque fuera fuerte, ni astuta, ni influyente, sino porque supo reconocer la bendición de estar bajo cobertura. Así también tú, mientras permanezcas en la voluntad de Dios, serás testigo de su poder multiplicador en cada área de tu vida. El poder secreto del libro de Ruth también está aquí. Quienes permanecen bajo la cobertura de Dios no solo reciben bendición, sino que se convierten en fuentes de bendición para otros. Donde antes hubo pérdida, habrá abundancia. Donde antes hubo soledad, habrá familia. Donde antes hubo dolor, habrá propósito. Permite que el manto de Dios te cubra hoy. Ríndete a su protección, a su guía, a su amor incondicional. Porque bajo su cobertura, tu vida no solo será restaurada, será elevada, multiplicada y usada para su gloria eterna. Prepárate, porque en el próximo y último bloque celebraremos todo lo que hemos aprendido y haremos una poderosa llamada a la acción para que este mensaje siga extendiéndose y transformando vidas. Hoy no solo hemos aprendido sobre el poder secreto del libro de Ruth, hoy hemos sido transformados por su mensaje. Hemos descubierto que en medio del dolor hay propósito, que en medio de la pérdida hay redención, que en medio de la humildad hay gloria, y que bajo el manto de Dios nuestra vida florecerá más allá de lo que jamás imaginamos. Gracias por ser parte de este viaje espiritual. Que el Señor te bendiga, te guarde y multiplique en ti todo lo que sembraste en este tiempo de estudio y reflexión. Nos encontramos en el próximo video para seguir descubriendo juntos los secretos eternos del corazón de Dios. Hasta pronto, y que la paz de Cristo esté siempre contigo. Felicidades, amado oyente. Si has llegado hasta aquí, debes saber que formas parte de un grupo muy especial. Muy pocos tienen la perseverancia, la fe y la disposición espiritual para llegar hasta el final de un mensaje como este. Tu corazón ha demostrado estar sediento de las verdades eternas, y hoy quiero honrarte por esa fidelidad. No fue casualidad que decidieras escuchar hasta aquí. Es señal de que Dios está obrando de manera profunda en tu vida, sembrando en ti semillas que darán frutos eternos. Quiero invitarte a sellar este momento dejando un testimonio público de tu compromiso. Escribe en los comentarios la frase: mi vida florecerá bajo el manto de Dios. Esta frase será una marca espiritual que dejarás aquí, como evidencia de que estás dispuesto a vivir bajo la cobertura divina, obediente a su llamado, confiado en su redención y abierto a ser parte activa de su plan eterno. Déjanos ver tu nombre entre los elegidos, entre aquellos que no solo oyen la palabra, sino que la abrazan y deciden vivirla. Cada comentario, cada frase escrita desde el corazón es como un eco en el cielo, un testimonio ante Dios de que su semilla cayó en buena tierra. Quiero que entiendas que compartir este video no es un acto pequeño, es un acto de fe, de obediencia y de amor. Muchas almas hoy están caminando en oscuridad, sintiendo que su historia terminó en ruinas, creyendo que no hay redención para ellas. Pero tú puedes ser el instrumento que Dios use para llevarles este mensaje de esperanza. Al compartir este video, al darle me gusta, al suscribirte y activar las notificaciones, estás extendiendo el manto de gracia sobre vidas que quizá están a un paso de rendirse. Piensa en esto: un simple clic,
Una pequeña acción de tu parte puede convertirse en el inicio de la redención para alguien más. No dejes que el enemigo apague tu voz. No pienses que tus actos son insignificantes. Cada acto de fe, cada semilla plantada en obediencia es utilizada por Dios para cumplir su propósito. Suscribirte a este canal no es un mero trámite digital. Es una declaración de guerra contra la apatía espiritual. Es un grito de fe que dice: yo decido caminar bajo el manto de Dios. Yo decido ser parte de una generación que no se rinde, que no se conforma, que cree en el poder transformador de Cristo. Sentirás orgullo de pertenecer a esta comunidad de fe, de ser parte de un ejército silencioso que, vídeo tras vídeo, palabra tras palabra, está cambiando vidas para la gloria de Dios. Pero si aún no te has suscrito, si todavía estás dudando, permíteme hablar directamente a tu corazón. ¿Cómo puedes recibir nuevos comienzos si no tomas pequeños pasos de fe? ¿Cómo puedes esperar cosechas si no siembras? Suscribirte, comentar, compartir, son actos que, aunque sencillos, tienen repercusiones eternas cuando se hacen en obediencia y amor. No permitas que este momento se esfume como una emoción pasajera. Toma una decisión consciente. Forma parte activa de esta obra. Ayúdanos a seguir sembrando la palabra, a seguir cubriendo vidas con el manto del amor de Dios. Y ahora, antes de terminar, quiero orar por ti. Señor amado, hoy presento cada vida que ha llegado hasta el final de este mensaje. Te pido que tomes sus corazones sedientos y los llenes de tu amor, tu paz y tu propósito eterno. Que el Señor Todopoderoso, quien guió a Ruth en cada paso de su caminar, guíe también sus pasos con sabiduría, amor y propósito. Que su manto de gracia los cubra hoy y siempre, protegiéndolos de todo mal y abriendo ante ellos puertas que ningún hombre puede cerrar. Que todo lo que han sembrado en obediencia y fe florezca abundantemente, alcanzando corazones sedientos de verdad, llevando sanidad a almas quebrantadas y glorificando el nombre de Jesucristo. Que la unción del Espíritu Santo repose sobre ellos, renovando sus fuerzas, avivando su fe y llenándolos de inspiración divina para cada paso que den. Que nunca falte en sus vidas la paz que sobrepasa todo entendimiento, el gozo que brota del Espíritu y la certeza firme de que son instrumentos en las manos de un Dios que transforma pequeñas semillas en cosechas eternas. En el nombre precioso de Jesús, amén. Y ahora, antes de cerrar este video, te invito a quedarte unos minutos más. Permite que la música que acompaña este momento sea como un bálsamo para tu alma. No cierres aún, no te desconectes. Quédate en quietud, en silencio sagrado, permitiendo que el Espíritu Santo selle en tu corazón todo lo que has recibido hoy. Cierra tus ojos, respira profundamente y dedícale unas palabras de gratitud a Dios. No importa si son pocas o muchas, lo importante es que broten de un corazón sincero. Agradece por su redención, por su cobertura, por su fidelidad. Entrega tu vida una vez más a Él y permite que la paz de Cristo invada todo tu ser.